Inicia tus Mañanas en Libertad, la radiorrevista matutina donde hablamos de lo que te interesa. Llegó el momento de aprender, compartir y conversar. Mañanas en Libertad, en Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Bienvenidos y bienvenidas a Mañanas en Libertad. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en Radio Libertad 570 AM. Hoy les voy a estar acompañando Francini Durán para servirles y voy a contarles un montón de cosas. Hoy tenemos el programa bastante cargado. También vamos a tener algunas intervenciones de Luis César Monge, nuestro director de Radio Libertad 570 AM. Tenemos bastante información hoy, así que por favor siga con nosotros durante esta hora de programación. Vamos a empezar haciendo algo diferente a lo que siempre venimos acostumbrados y acostumbradas a hacer aquí en Mañanas en Libertad, y es que vamos a revisar nuestro muro radial aquí en Radio Libertad 570M. ¿Qué pueden encontrarse ustedes en nuestras redes sociales? Recuerden que pueden buscarnos como Radio Libertad 570 AM en Facebook, y necesitamos por favor que hagamos crecer esta comunidad, porque tenemos mucho contenido para compartirles y queremos que más gente y más personas puedan acceder a este tipo de información que les será bastante útil. Así que les agradecemos muchísimo que ustedes le den me gusta y también que le den compartir a los contenidos que nosotros estamos publicando semana tras semana. Por ejemplo, les comento que durante el fragmento que siempre compartimos con ustedes los fines de semana, hablamos un poquito sobre la salud bucodental de nuestros niños y niñas. Resulta que las cifras en Costa Rica son demasiado alarmantes con respecto a los padecimientos bucodentales de nuestra niñez y es importante que usted le ponga atención a esto. Entonces, ahí les dejamos y les compartimos información al respecto. También, por si han estado por ahí hojeando, hemos compartido tanto en las redes sociales de Radio Libertad como en la Fundación Ciudadelas de Libertad una serie de podcasts en donde los protagonistas o el protagonismo más bien se lo ganan la juventud de la Fundación Ciudadelas de Libertad, que son quienes se están preparando con mucho cariño, entusiasmo y con bastante ilusión esta producción de audio, con información, con entrevistas oportunas y bastante útiles para todos ustedes que nos están escuchando. Por ejemplo, tenemos un podcast que se llama Derecho al Cambio. Este está a cargo de un grupo de jóvenes que tienen un proyecto social que se llama For Change sobre derechos humanos. Y su más reciente episodio nos habla de cuáles son tus derechos humanos. Creo que a veces se nos olvida este tema, lo dejamos de lado, ¿verdad? Pero qué interesante conocer cuáles son nuestros derechos humanos, qué sabemos de ellos, qué tanto nos preocupa el que nosotros de verdad tengamos acceso a esos derechos. Bueno, incluso hoy vamos a tener la oportunidad de poder escuchar un pedacito de este podcast para que ustedes se den una idea de cómo estos jóvenes de la Fundación Ciudadelas de Libertad están haciendo un trabajo magnífico e increíble. También, además de eso, van a encontrar en nuestras redes sociales nuestras entrevistas, tanto los enlaces para poder acceder a ellas en nuestro canal de YouTube, como también las entrevistas ahí mismo en nuestra página de Facebook. Para el viernes pasado entrevistamos a un joven desamparadeño que ustedes no van a creer, tiene una historia increíble, porque fue uno de los impulsores de que la banda municipal de Acosta llegara a Pasadena al desfile de las rosas. Yo no sé si usted se acuerda de esa fecha, de ese 1 de enero de 2019, donde muchísimas personas estuvimos pendientes de la presentación de la banda municipal de Acosta. Nos levantamos hasta temprano para escucharla y aunque es un pedacito lo que nosotros podemos ver en televisión de la presentación de una banda, pues nos emocionamos muchísimo, a muchos se nos puso la piel de gallina, como decimos, porque fue realmente algo impresionante, un paso adelante para la cultura y el mundo de las bandas a nivel nacional. Entonces, les invitamos a que también accedan a nuestra
página de Facebook, porque ahí pueden ver y escuchar la entrevista completa con Anthony Oviedo Herrera. Anthony fue uno de estos impulsores, el que se atrevió a que podían llegar hasta ese nivel, y ahí le van a conocer. Además de eso, también queremos compartirles que en nuestro muro radial de la mañana también van a poder escuchar un tema que realmente tuvo bastante interés durante esta semana, la semana pasada más bien, sobre cómo no tener miedo de formalizar nuestro emprendimiento. Sabemos que hay muchas personas que están buscando en sus propios negocios la forma de subsistir, de sobrevivir, de llevar sustento a sus hogares, de salir adelante, porque esa es la actitud que por dicha está caracterizando a más y más costarricenses y personas que habitan en este país. Y bueno, hay que formalizar las cosas, pero ¿cómo se hace? ¿Por qué nos da tanto miedo llegar y hacerlo de la manera correcta, de la manera responsable? Es completamente entendible, pero un especialista, Randall Ureña de Moss y Ureña Consultores, experto en materia financiera, es el que nos responde, y tuvimos más bien una conversación bastante interesante al respecto, así que les invitamos a que puedan sintonizar o más bien buscar en nuestras redes sociales la entrevista completa en este tema. Y muchísimos otros temas pueden encontrarlos en nuestra red social. Entonces, con esto vamos a cerrar el muro radial de la mañana de hoy lunes, y venimos ahora con una sección que nos pone siempre a pensar en nosotros y nosotras mismas. Vamos a escuchar la sección Hablemos con Marta, que siempre nos da esa oportunidad un poquito de reflexionar sobre el rumbo que está tomando nuestra vida. Así que les dejamos con Marta Medina. Productora Somos le presenta la sección Hablemos con Marta. Muy buenos días. Productora Somos agradece su preferencia y compañía durante el espacio de microaprendizaje Hablemos con Marta, segmento de la revista matutina Mañanas en Libertad. Quien les habla, su coach integral Marta Medina Castrillón, directora de Productora Somos, les desea éxito y felicidad en todo cuanto se propongan. En programas anteriores hemos definido la inteligencia emocional como aquella habilidad de manejarnos a nosotros mismos y a las relaciones con otras personas, en los espacios sociales y laborales, de tal forma que sean espacios y procesos de calidad para nosotros mismos y los demás. Recordemos las 4 capacidades fundamentales de la inteligencia emocional: la autoconciencia, autogestión, conciencia social y habilidades sociales. Hoy vamos a hablar de la autogestión y del conjunto de competencias que nos ayudarán a comprenderla e incorporarla de la mejor forma en nuestras vidas. Podemos definir la gestión emocional como la capacidad de poder experimentar con nuestras emociones de manera asertiva y utilizarlas en beneficio del alcance de metas y objetivos propios y colectivos. Para esto es necesario no solo identificar nuestras emociones, sino también expresarlas adecuadamente, lo que se traduce en desarrollar formas de comunicación más claras y honestas y, por consecuencia, una mejor interacción con quienes nos rodean, es decir, cuando podemos ver que los otros también pueden leer y comprender mejor nuestras respuestas emocionales ante las conductas que manifestamos, y también cuando podemos desarrollar la capacidad de comprender las respuestas emocionales de los demás. Concretamente, podemos apuntar que la autogestión emocional se refiere a la capacidad de identificar mis propios estados emocionales, a la habilidad de modular y regular mis emociones y finalmente a la capacidad de expresar mi mundo emocional,
Y todo esto también incluye la propia capacidad para aumentar nuestro lenguaje emocional a través de la creación e identificación de un inventario de emociones propio. Cuando hablamos del concepto de competencias, podemos entenderlo como el conjunto de habilidades que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cada persona, independientemente de su condición actual. Es decir, todas las personas tenemos la capacidad de cambiar y así incorporar nuevas habilidades y competencias, y ellas se verán reflejadas en nuestro comportamiento y conducta. Como parte de las competencias para desarrollar la autogestión emocional, podemos mencionar 6 habilidades básicas. En primer lugar, tenemos el autocontrol, que es la capacidad para mantener bajo control las emociones y los impulsos disruptivos, o sea, la respuesta a situaciones o emociones resultado de cambios bruscos. Como segunda competencia, tenemos la confiabilidad y la entendemos como el compromiso que obtenemos con nosotros mismos de ser honestos e íntegros en nuestro actuar. El tema de la confianza lo abordaremos en otro programa, pues es muy amplio y tiene gran implicación en la búsqueda del bienestar personal y colectivo. En tercer lugar, nos referimos al desarrollo de la conciencia, y esta es la capacidad de manejarnos adecuadamente a nosotros mismos. Además, es importante asumir la responsabilidad de cada persona durante el ejercicio de la toma de decisiones. Como número 4 está la adaptabilidad, y podemos definirla como la capacidad para ajustarnos a situaciones cambiantes y superar obstáculos que se presentan día a día en los diferentes espacios donde nos movemos. Hablamos también de la orientación al logro como número 5, y lo entendemos como el impulso para alcanzar un estándar de excelencia interna, reconociendo nuestras fortalezas y áreas de crecimiento, asumiendo también la responsabilidad de identificarles, de darles el nombre correcto y comprometernos con nosotros mismos para trabajarlas a partir de la observancia de la realidad. Por último, como número 6, se encuentra la iniciativa, y la entendemos como la disposición para aprovechar las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido a lo largo de nuestra vida por no tener una adecuada autogestión? Espero que este tema les genere información valiosa para hoy tomar decisiones, elevar la conciencia e incorporar este nuevo aprendizaje en nuestro día a día, y de esta forma mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás. Como cada semana, para Productora Somos es muy importante sus comentarios y opiniones. Los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico productora.somos.cr@gmail.com, o nos llamen o nos escriban al WhatsApp 6096-2814, y nos pueden encontrar también en Facebook como Productora Somos. Que tengan una linda semana. Agradecemos muchísimo a quienes hacen posible esta sección, Productora Somos, y también Marta Medina Castellón, a quien le tenemos un especial cariño, y definitivamente que nos es tan funcional esta información que ella nos brinda, estas recomendaciones. Por ejemplo, hoy me gustó muchísimo el tema de la gestión de emociones, esa capacidad que debemos emplear nosotros y nosotras para poder hacer frente a todas las situaciones que se nos presentan y poder saber manejar nuestras emociones y nuestras reacciones, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a Marta. Nosotros por ahora nos toca hacer la primer pausa
acá en Mañanas en Libertad, pero ya casi volvemos con más de esta radio revista matutina. Durante la pandemia del COVID-19, seguimos pendientes de vos. Si durante este tiempo estás experimentando alguna situación de violencia con tu pareja o expareja, hostigamiento sexual en tu lugar de trabajo o has sufrido violencia sexual por parte de un familiar o extraño, llama al 911 o busca asesoramiento en la Delegación de la Mujer. Para más información, visita seguimospendientesdevos.inamo.go.cr. Un mensaje de INAMO y de Naciones Unidas. Colaboración de esta emisora asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara. ¿Te consideras una persona con lealtad? Poner en práctica este valor te permite defender lo que crees y en quién crees, además de corresponder como se debe a las personas que te han tendido la mano. Llenemos de valores el mundo, promovamos la lealtad. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Seguinos en Facebook. Alonso, te voy a dar estos ajos para que se los lleves a tu mamá. Está bien, tía Miriam. ¿Y por qué? Ay, me estuvieron contando que el ajo previene las enfermedades contagiosas y con este montón ya no se les va a pegar nada. Gracias, tía. ¿Pero dónde viste esa información? Recuerda que debemos de informarnos de fuentes oficiales. Ay, es cierto, Alonso. Y yo recetando ajo sin saber si les va a proteger. ¿Me ayudas a buscar información confiable? Si somos conscientes, protegemos a quienes más queremos. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Ampliemos nuestra amistad. Envíanos tus recomendaciones musicales, temas de conversación y reporte de sintonía. Háblanos al 2250-1540. Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Libertad 570 AM y específicamente en esta radio revista matutina Mañanas en Libertad. Realmente nos hace muy felices iniciar la semana en su compañía. Ahorita quería aprovechar para enviar unos saludos porque durante el fin de semana, y no lo mencioné al inicio de nuestro muro radial, estuvo muy activo una de nuestras publicaciones donde hacemos el dato de la semana y hace un par de semanas nosotros publicamos un dato sobre nuestra emisora Radio Libertad 570 AM y se volvió tan bonito porque pudimos leer unos comentarios donde la gente recordaba dónde estaba la emisora antes y muchísimos recuerdos que se les vinieron a la mente a las personas que ahí nos estuvieron comentando. Así que un especial saludo para Irene Arguedas Cordero, para Mario Monge Román y también para Lilian Abarca Monge, porque ahí estuvieron haciendo una lista de recuerdos y memorias acerca de cuando se inició esta emisora Radio Libertad 570 AM. Así que un abrazo para estas queridas personas, parte de nuestra audiencia en Radio Libertad 570 AM. Y siguiendo con el contenido que les tenemos preparado, pues se acuerdan que al inicio de este programa les hablé de un podcast que lo están desarrollando los y las jóvenes del proyecto social For Change, donde abordan el tema de los derechos humanos. Bueno, ahorita llegó la hora de escuchar un extracto de esta participación y de este contenido que ellos desarrollaron, donde como invitado especial está el señor Braulio Vargas, uno de los encargados y representantes de la Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos Costa Rica. Así que les dejo en compañía de Tomás y Valentina, quienes se apropiaron de este espacio para entrevistar a don Braulio, y les dejamos con esta información. Radio Libertad 570M te presenta Derecho al Cambio, tu programa sobre derechos humanos, un podcast realizado por jóvenes y para jóvenes, porque todos y todas tenemos derecho al cambio. O sea, ¿qué retos presenta la sociedad para defender sus derechos? Yo quisiera tal vez también comentar una cosa en relación a esa pregunta, porque
No, más allá de forma general, tal vez qué retos ha presenciado usted, Braulio, a lo largo de su experiencia con Jóvenes por los Derechos Humanos, porque la pregunta es bastante general, yo debo admitirlo, ¿verdad? Hicimos una pregunta muy general, pero sí me gustaría saber cuáles han sido los retos que tú has presentado, porque nosotros en el proyecto que hemos ido estableciendo con anterioridad, también hemos visto ciertos fallos o ciertas limitantes ahí que tal vez nos gustaría poder compartirlas acá y entre los tres responder la pregunta, pero primero me gustaría mucho escuchar tu experiencia. Mira, le voy a ser sincero, Valentina, cuando dijiste esa pregunta, yo sentí un escalofrío que me corrió la espalda. Te lo digo sinceramente, es una pregunta que me mueve la vida, los retos que enfrenta la sociedad, porque estamos hablando de que Jóvenes por los Derechos Humanos en Costa Rica, la asociación se funda en el año 2011, hace poquito. Pero yo en el año 92 ya andaba en España trabajando en derechos humanos. No existía esa asociación, yo andaba con otros como abogado, andaba en otros asuntos de derechos humanos. En ese entonces era muy importante para la sociedad española la defensa de la libertad de pensamiento, porque si usted era, por decirte algo, Hare Krishna, no tenía espacio para expresarse, ni para ser reconocido como religión. Incluso si usted era musulmán, tampoco. Entonces era una situación complicada en cuanto a la libertad de religión. Y sigue siendo un reto, aunque no parezca, sigue siendo un gran reto la libertad de pensamiento, la libertad de religión, la libertad de tú creer en lo que quieres creer y expresarlo, ¿verdad? Entonces, a lo largo de mi vida, a mi modo de ver, el gran reto que tiene la sociedad como tal es conseguir que esos derechos, especialmente que la Declaración Universal de Derechos Humanos tenga un significado en la vida de uno. Ese es el gran reto que tenemos y ese es el gran, digamos, problema que encuentro. ¿Cómo consigues que un juez, por decirte algo, un juez que se ha graduado en una prestigiosa universidad, que tiene un doctorado, que tiene experiencia, que tiene todo, vea a un nicaragüense, por decirte algo, ¿verdad?, en una situación igual a un empresario? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos que un político en la curul, un político que ha pasado por una facultad de Derecho a lo mejor y tiene maestrías y tiene todo, vea a otro compañero de su curul con respeto y no lo ofenda a la hora de hablarle o de expresar sus ideas? ¿Cómo conseguimos ese entendimiento como sociedad? Somos personas, la mayoría estudiadas, tenemos un sistema educativo magnífico, pero realmente en derechos humanos estamos perdidos. No los conocemos. Entonces el gran reto, a mi modo de ver, y lo que tenemos que hacer es conseguir que por lo menos que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea totalmente como sea parte de nuestro ADN. Nada más les dejo esta imagen. Imagínense que son 11 años de escolaridad básica, ¿verdad? 6 años de escuela, 5 años de colegio, a veces 6 si estás en un técnico. Por lo menos 11 años. Imagina que el primer día de clases, solo el primer día, todos los colegios, todas las escuelas del país dan el seminario durante todo el día y ven los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los estudiantes se comprometen por lo menos al artículo número 1. Respetar a tus compañeros, ayudarles si necesitan, no criticarlos, no hacer bullying, encontrar una respuesta pacífica a cualquier controversia que hayan. Firman el compromiso y lo pegan en la pared de sus aulas. Entonces, cada vez que hay un problema y se le olvida a uno que firmó ese compromiso, le enseñan el compromiso y dice, bueno, ok, ya, bajemos un poquito y conversemos, ¿de acuerdo? Imagínense que eso se hace durante 11 años. O más, tal vez desde el kinder, ¿por qué no? Imagínense cómo sale un muchacho de 5º año, una muchacha de 5º año, un estudiante, con esa declaración casi se la sabe de memoria.
porque es su forma de comportarse, independientemente si es cristiano, si es musulmán, si es un judío, si no cree en nada, lo que sea, pero sabe que ahí tiene un ser humano. Ese es el gran reto. Y es tan fácil, yo lo veo, digo, yo no entiendo, yo lo veo tan sencillo, tan fácil de hacer, y no entiendo por qué no lo hemos hecho, como cultura, como sociedad, no lo entiendo. Y ese es nuestro gran reto, por eso estamos peleando. De hecho, tal vez ahora podamos hablar, tenemos un proyecto de ley que está ya listo para salir de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, en ese sentido. Okay. Sí, tal vez ahora lo vamos a retomar de fijo lo vamos a retomar. Y bueno, entonces lo que puedo sintetizar de tu respuesta es que el reto está en la educación, ¿verdad? Es falta de educación. El proyecto que nosotros habíamos montado en Fundación Ciudadanas de Libertad era precisamente de esto, llevar la educación de derechos humanos y de cultura de paz, y luego abarcamos otros temas a colegios, porque esto se pierde. Y yo creo que yo soy un defensor, yo personal, de la educación pública, la educación superior pública, porque a mí me cambió mucho la vida el hecho de llevar el curso integrado de humanidades. Aquí en ese curso yo aprendí muchísimas cosas sobre humanismo, sobre derechos humanos, historia, que en el sistema de educación pública básica jamás lo había tocado, jamás me había aproximado a eso. Entonces yo dije, eso nos hace falta, ese humanismo, ese interés por la igualdad, por la paz, que son metas del cumplimiento de los derechos humanos. Entonces yo y el proyecto en general que montamos en Fundación, cuando vimos esto, nos planteamos eso. El proyecto, inició el año pasado, este año por tema COVID, ¿verdad? No transcurrió más, pero sí se nos presentó eso, que llegamos a colegios y espacios a dar lo que es precisamente un taller, un conversatorio sobre derechos humanos o cultura de paz, y veíamos situaciones de discriminación en un espacio tan pacífico como debería ser un aula. Entonces, esa idea de poner la declaración y el compromiso firmado en las paredes, eso a mí me parece un método educativo y de concientización demasiado efectivo, más en niños, que cosas como esas a veces jalan más, ¿verdad? Los niños tienden a aprender más, a absorber más la información que uno cuando crece. Entonces primero me parece metodológicamente demasiado acertado y concuerdo con usted en el reto que se presenta. Escuchaste Derecho al Cambio, tu programa sobre derechos humanos. Gracias por sintonizarnos y le esperamos en el siguiente programa. Bueno, ¿y qué nivel de conversación acabamos de escuchar acá gracias al podcast Derecho al Cambio de los chicos y chicas del proyecto social For Change sobre derechos humanos? Súper interesante la conversación, la información, el análisis que hacen con respecto a este tema. Así como les escuchamos a este grupo de jóvenes, así también vamos a escuchar las otras propuestas de podcast que se han ido desarrollando en la Fundación Ciudadanas de Libertad. Entonces les invitamos a que sigan sintonizando este programa Mañanas en Libertad, que es donde les vamos a estar compartiendo esta información. Por ahora vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero al regresar venimos con nuestro tema destacado del día, donde vamos a estar conversando sobre la tolerancia y el equilibrio en la planificación laboral diaria en el teleestudio y teletrabajo. Un tema bastante interesante que va a estar abordando Luis César Monge junto con dos profesionales. Ya casi regresamos con más de Mañanas en Libertad. Por responsabilidad con mis compañeros, mi país y mi familia, yo hago teletrabajo. Yo me quedo en casa. El COVID-19 le va a afectar solo si usted lo permite. Solo si usted lo permite. La Fundación Ciudadanas de Libertad tiene la misión de estimular el progreso mediante la cultura y la educación. Lo hacemos mediante un programa de liderazgo juvenil que cuenta con jóvenes que han decidido ser agentes del cambio. Fundación Ciudadanas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso.
Este 2020 ha sido un año muy diferente. La educación cambió de un momento a otro. Tuviste que quedarte en casa, contactarte con tus compas por mensajes o videollamadas y continuar estudiando a distancia. Sabemos que la situación no ha sido fácil y que muchas veces has sentido estrés, inseguridad y angustia. Lo bueno es que profes, familias y comunidad se han unido para transformar y fortalecer la educación y sobre todo para estar ahí con vos. ¡Anímate! Porque pronto regresaremos a las aulas y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Hoy más que nunca, la educación nos une. Un mensaje del MEP y Proeduca, un proyecto financiado por la Unión Europea. Compartimos contenidos que amplían tu mente. Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. En Mañanas en Libertad presentamos el tema del día. Hola, muy buenos días a todos y a todas las oyentes de Radio Libertad. Ampliando tu mente en los 570 AM, muy contento en este día de poder saludarles y de contar con dos especiales amigas, especiales compañeras de trabajo, de lucha en este día, en este programa. Mucho gusto saludar a Ariana Fonseca Vindas y a Andreina Sevilla. A Ariana, trabajadora social, y a Andreina, psicóloga, ambas con las que hemos trabajado en Fundación Ciudadanas de Libertad y en otros proyectos laborales. Así que muy contento porque ambas tienen experiencia trabajando con jóvenes, experiencia en el ámbito social, y hoy vamos a abordar un tema en el que la sensibilidad que ellas tienen y la experiencia sé que nos va a servir de muchísimo. Así que quiero empezar saludando a Ariana. ¿Cómo estás, Ariana? Hola, Luis César, Andreina y a todos los que nos escuchan. Un placer estar en este día con ustedes. Andreina, mucho gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Espero que estén muy bien, que tengan una bonita mañana. Es un placer aquí estar con ustedes y para lo que podamos servirles el día de hoy. Gracias. Muy bien, vean, el tema que vamos a conversar a todos y todas, les digo, creo que estamos envueltos en ello. Tiene que ver con el cambio de hábitos laborales, estudiantiles, y tiene que ver con el hecho de que pasamos más tiempo en la casa, pero ahora hemos tenido que abrir las puertas de nuestra casa a través de la tecnología, por el teletrabajo o por el teleestudio o por diferentes razones, que a veces también hay reuniones familiares y amigos, y estamos abriendo las ventanitas de la casa. Y el tema que tiene que ver con la tolerancia al momento de las comunicaciones. Es una realidad, Andreina, que esta pandemia, las modificaciones laborales han venido a transformar los medios en los que ejercemos el trabajo y nos comunicamos, ciertamente. Andreina. Efectivamente, bueno, como todos lo sabemos, nadie esperaba, ¿verdad?, que se fuera a venir una pandemia, ¿verdad?, y que nos viéramos todos obligados a cambiar la manera en cómo estamos interactuando. Y esto solo deja sobre la mesa, ¿verdad?, que muchas personas en realidad todavía carecen de ciertas habilidades a nivel emocional y de inteligencia emocional para manejar algunas situaciones. Obviamente, pues no todos nacemos pues aprendidos de estas habilidades, pero nos ha obligado a adaptarnos a este medio por el cual estamos viviendo, ¿verdad? Así es, adaptarnos a este medio. Ariana, los jóvenes, que es con una gran cantidad de jóvenes con los que usted trabaja o los que tiene que tratar, han tenido que transformar esa dinámica de pasar de las aulas a estar en su cuarto en diversas condiciones. ¿Qué es lo que están viviendo los jóvenes hoy en día? Porque me gustaría que como padres también entendamos un poco esa parte. ¿Qué es lo que está viviendo nuestra juventud, hablando de los niños y de los jóvenes con esta experiencia?
Claro, Luis César. Bueno, a todos, yo creo que no solamente a las personas jóvenes nos cuesta mucho abrazar cambios, ¿verdad? Todo lo que sea cambiar a nosotros nos reconfigura y eso nos hace salir de nuestra zona de confort. El tema es que con las personas jóvenes quizás lo que se evidencia un poco más es el cambio en su proyecto de vida, ¿verdad? En esto que tenemos planeado que vamos a hacer este año, en el tiempo que lo vamos a hacer, cuándo, cómo lo vamos a hacer. Y cuando tenemos todo eso ya predispuesto, pues cuando hay cambios así tan repentinos, cuesta aceptarlos y cuesta saber que vamos a tener que postergar cosas, que vamos a tener que modificar lo que teníamos pensado antes. Y esto se ha visto mucho también con el plan académico, ¿verdad? Que tenía previsto terminar mis estudios en cierto tiempo, de la siguiente manera, mis pruebas nacionales van a ser de la siguiente forma, y al haber una modificación de esta manera, de esta índole, porque es bastante grande, pues se comienzan a ver sentimientos de frustración, de ansiedad, hasta depresión, al ver que su proyecto de vida, que me he planteado tanto y por el que estoy luchando, se ve transformado. Entonces, muchas personas jóvenes, más que todo también en el ámbito académico, considero que esas han sido unas afectaciones muy importantes y por las que tenemos que trabajar siempre. ¿Qué podríamos, Andreina? Ahora Ariana apuntaba dos aspectos, dos puntos ahí, frustración y ansiedad. Resulta que ahora mis espacios de estudio, los espacios de los muchachos, se reducen. El ruido aumenta, la gente pasa, hay factores de desconcentración, tal vez a la hora que están trabajando no han desayunado, a veces no han almorzado, tienen que pensar en qué se preparan, los papás están ocupados. ¿Cómo poder lidiar con ese sentimiento? ¿Cómo podríamos nosotros identificar esas ansiedades y cómo poder colaborar con ellos a controlar esa ansiedad, esa frustración? Ok, bueno, es fundamental, César, y aquí también quiero hacer también la aclaración, porque para los jóvenes, bueno, sí, es muy difícil, pero no deja de lado los padres, ¿verdad? Y creo que durante todo este proceso, estos 6, 7 meses de pandemia que ya llevamos, ¿verdad?, también han puesto en escena, digamos, de que muchos de los padres tampoco están sabiendo manejar la frustración y la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa en los hogares? Por ejemplo, veámoslo así, tal vez que el perro ladrando. Entonces ya vemos ese papá que se ofusca porque tal vez está en la videollamada y tal vez cierra un momentito la cámara y ya se va y le pega 4 gritos al perro, al gato y al perico y a todos los que hicieron bulla en la casa, ¿verdad? Entonces, todos los jóvenes, los niños, ¿verdad?, tienen un aprendizaje social, ¿verdad?, y un aprendizaje por imitación. Entonces, sí, yo sé que los padres tal vez no han sabido lidiar con esto, pero hay diferentes maneras también para hacerlo y esto tiene que ver mucho con esa parte de la conciencia emocional y de identificar nuestras emociones. Ese gran cúmulo de emociones que no solo es la frustración y la ansiedad, sino que también detona, digo, la ira, detona la incertidumbre y empiezan a haber un cúmulo de emociones, ¿verdad?, que ni los mismos padres están sabiendo sobrellevar. Entonces, ¿qué recomendación puedo yo brindar con esto? Bueno, efectivamente hay muchas técnicas ahora, digamos, y también tenemos, gracias a Dios, la misma tecnología, ¿verdad? Hay videos de YouTube y demás para poder educarlos en temas de cómo manejar la ansiedad. Hay técnicas de relajación, hay técnicas de respiración, también, además de este tipo de técnicas, ¿verdad? También hay espacios, digamos, hay muchos talleres virtuales ahora que los padres también pueden tomar para aprender a tener inteligencia emocional y asertividad, porque si hemos visto algo muy cierto, es que estamos fallando en el tema de la comunicación asertiva y no nos conocemos, o sea, realmente, digamos, solo deja en escena, ¿verdad?, de que durante estos años la salud mental siempre se ha, como decir, relegado, se ha dejado a un lado, y no nos han enfocado ni nos han enseñado a aprender a autoconocernos. ¿Qué es ese autoconocernos? Bueno, yo le digo, Luis César, usted sabe qué cosas lo enojan y cómo reacciona usted ante esas cosas. ¿Reacciona bien? ¿Reacciona mal? ¿Cómo se comunica usted con los demás?
se comunica de una manera agresiva o una manera pasivo-agresiva o se comunica de una manera asertiva. Entonces, todas esas cosas nunca nos las enseñaron y ahora que estamos en un entorno de convivencia, ¿verdad? En el hogar, donde estamos, tal vez sí, siempre hemos convivido, pero no la cantidad de horas en las que estamos conviviendo ahorita. Entonces, muchas veces los padres no están agarrando tampoco las estructuras adecuadas en el hogar. ¿Por qué? Porque digamos, tal vez, sí, yo entiendo eso importantísimo que dijo usted, o sea, no están ni almorzando, no están ni desayunando, o sea, hasta qué punto también nos está absorbiendo también los quehaceres laborales en otras cosas que son básicas y fundamentales. Por ejemplo, si usted está en su trabajo, usted se tomaba en la mañana a las 9, por ejemplo, 15 minutos del café, salía un momentito al espacio, al mediodía usted sabía que tenía su hora de almuerzo, pero en la casa ni siquiera lo estamos tomando. Nos está absorbiendo tanto el trabajo que lo único que hemos hecho es tener una sobrecarga laboral que más bien lo que hace es detonar todo este tipo de crisis emocionales para tirar para arriba, ¿verdad? Y hasta las crisis también en este sentido de ansiedad y de mal manejo a la hora, digamos, de expresarnos con los demás. Interesante, me lleva a pensar en algo y le tiro la pelota a Ariana. Me lleva a pensar lo que dice Andreina en este momento, a la programación semanal. Como que, Ariana, estábamos muy acostumbrados a decir a tales horas nos alistamos para dejar a los chicos en la escuela o el colegio, luego me voy para el trabajo, regreso del trabajo a tales horas, hago esto y aquello, y como que antes estábamos más programados y no sé si estamos tomando conciencia en que debemos también programarnos para estar en la casa en este momento. ¿Cómo podríamos generar un buen hábito de programación semanal y hacer partícipes a los jóvenes y a los diferentes miembros de la familia para que entonces los sentimientos de frustración y demás emociones que brincan, como lo expuso Andreina, sea más mínimo o sea más gestionado? Claro, de hecho, es programarnos pensando colectivamente, ¿verdad? Porque yo creo que antes pensábamos mucho en me levanto, desayuno yo tomo el bus, yo me bajo, voy al trabajo, desayuno, y ahora tenemos que tener un proyecto más colectivo, ¿verdad? Que yo creo que es lo que nos ha costado un poco, que me molesta el sonido de la licuadora, que me molesta que mi papá se ponga a trabajar afuera, que me molesta, ¿verdad? Entonces, al pensar y al comunicarnos de forma más colectiva, al saber, bueno, a esta hora usualmente mi hija tiene clases virtuales, por ejemplo, entonces a esta hora mejor no programo reuniones, ¿verdad? Entonces si tenemos como un proyecto más colectivo, más de hablarnos, más de saber cuáles son las necesidades y los intereses de cada persona, pues es allí donde nosotros podríamos tener un proyecto más exitoso, ¿verdad? Por ejemplo, también, como decía Andreina ahora hace un ratito, es autoconocernos, también saber hasta las horas en las que somos más funcionales, ¿verdad? O por ejemplo, si antes decía, y lo dar un ejemplo personal, que yo con mi hija decía, voy a trabajar, voy a hacer las tareas con ella después de que yo termine de trabajar. Y pues no funciona ella después de las 5 de la tarde igual, ¿verdad? O sea, no lo logramos. Hay que hacerlas temprano cuando está refresca, no está cansada, no está agotada, pues entonces tocó volver a programarse un poco la rutina diaria. Pero es eso, ¿verdad? Si pensamos en colectivo, es más exitoso. Incluso hay que aprender a desconectarse también. Claro, que eso nos ha costado un montón porque antes teníamos horarios de que me levantaba a tal hora y ya tenía el horario del trabajo y después el horario de la casa. Ahora uno todo el día hace todo, ¿verdad? Usted se levanta, prepara desayuno, prepara a sus hijos, les da de comer a sus hijos, después se pone a trabajar, pero después a mediodía hay que darle una merienda a los niños o ponerlos a estudiar o conectarlos a clases. Después hay que hacer el almuerzo, antes calentábamos nuestra tacita, ¿verdad? En el trabajo y comíamos, y ahora hay que pensar hacer almuerzo, lavar los platos y todo lo demás. Entonces uno pasa todo el día haciendo todo. Ya no tenemos eso tan fragmentado que antes nos ayudaba mucho y retomarlo. Entonces, ¿qué pasó? Que llegaron las 5 de la tarde y no cumplí con mis objetivos del trabajo porque, puchas, pasé todo el día haciendo otras cosas. Pero eso es parte también de programarnos y de saber, como le decía, cuáles son y autoconocernos las horas en las que podemos hacer ciertas cosas y que nos funcionan de una mejor manera.
Y yo creo que sí, respetando lo que dice Ariana, sí es fundamental, digamos, esa parte de organizar el día a nivel laboral y a nivel, digamos, familiar, porque sabemos que muchas personas ahorita no están tampoco en la capacidad, digamos, ni por el tema de pandemia de meter a alguien en la casa para que le esté cuidando a los chiquitos mientras usted trabaja. Entonces, sí es muy importante, digamos, hacer esa estructura, digamos, el plan del día, porque también extender esa jornada laboral, o sea, yo tengo, digamos, personas muy cercanas que a veces son las 10 de la noche y siguen trabajando. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Que ya al día siguiente vos te levantás temprano igual a seguir, digamos, la misma rutina, pero ya estás extenuado y mentalmente también, ¿verdad? Ya no te rinde igual. Entonces, es muy importante ese tema de la organización del trabajo, y cuidar, digamos, la salud mental, o sea, diferenciar de verdad el horario laboral, inclusive hasta de los fines de semana, porque tengo personas que me han dicho, me he tenido que conectar los fines de semana porque no pude terminar, digamos, las cosas que tenía. Entonces, sí, hago el énfasis, ¿verdad?, de que tenemos que estructurar una rutina para los hijos y una rutina también para nosotros mismos para poder dar abasto con los objetivos laborales, ¿verdad?, y también los familiares y los emocionales, que sería muy importante. Y es que justamente ahora que coincidimos en esto, cuando las cosas se planifican y se ordenan, podemos respirar, podemos ver dónde es que nos quedan espacios libres, podemos organizar más cosas, relajarnos un poquito. Y si no llevamos ese orden, empezamos el tan y viene la frustración, la ansiedad y el enojo, y entonces no aguantamos nada, ¿eh? Se pone eso un problema en la casa. Y creo que entonces hay que tomar conciencia de esa agenda semanal, de esa agenda. No pasa nada que nos ordenemos, porque no sé si coincide. Cuando se vino el tema de la pandemia, que hubo que empezar a teletrabajar, que se cerraron algunos espacios de tiempo, nos dimos cuenta que aquello que era de vida o muerte, ya no era de vida o muerte. Ya nos dimos cuenta que aquello por lo cual no podíamos ni parar para almorzar, sí había tiempo de parar a almorzar, sí había tiempo de organizar cosas, pero parece, y no sé, Andreina, si me equivoco, como que otra vez nos estamos volviendo a acelerar. Ya como que nos acomodamos a esto y estamos otra vez acelerando socialmente. Sí, claro, es evidente que tenemos que tomar más bien una pausa, ¿verdad? Porque, o sea, ¿a qué costo estamos ahorita, digamos, haciendo esta forma, digamos, de teletrabajo, ¿verdad? A costo de mi salud física, a costo de mi salud emocional, o sea, ¿a costa de qué, verdad? Y no digo que no se pueda manejar, ¿verdad? Sino que es de verdad, de nuevo, insisto, ¿verdad? A lo que es, insisto, a lo que es autoconocernos y empezar a plantear estrategias para lograr planificar las actividades en el diario vivir, ¿verdad? Porque tampoco es justo ni para los padres ni para los niños, ¿verdad? Que toda esa frustración las descarguemos en ellos, y es lo que les estamos enseñando, lamentablemente, ¿verdad? O sea, lo que yo no estoy manejando ahorita es el ejemplo que yo estoy dando para que ellos también no tengan ese adecuado manejo emocional. Y sería muy bonito que los padres compartieran estos espacios ahora en tiempo de pandemia, más bien, para que los chicos puedan aprender a gestionar también sus propias emociones, y los padres también, ¿verdad? Quizás, Luisa, para añadir también lo que dice Andreina, es el mensaje que no solamente les damos cuando nos enojamos y cuando manejamos mal nuestras emociones, sino también el ver que día a día ellos están visualizando que el trabajo es lo más importante, ¿verdad? Cuando vemos que no me desconcentre, no me quite. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que me acaba de pasar. Mi hija me acaba de venir a dejar un rótulo aquí que dice, voy a comer. Yo sé que los que nos escuchan no lo están viendo, pero aquí me acaba de poner un letrero y así por debajo me lo pasó y me dijo, voy a ir a comer, ¿verdad? Como lo más, como que ella se tiene que ir a esconder, como que ella se tiene que esconder, ¿verdad? De estas dinámicas, y pues ese es el mensaje que prácticamente les estamos dando, ¿verdad? Que es más importante el trabajo, que de eso no me puede quitar tiempo, que de eso no me puedes desconcentrar, que hay que hacer mucho silencio, que hay que, ¿verdad? Entonces, este mensaje, aunque lo hacemos como de forma inocente, sin saberlo, lo están absorbiendo todos los días, ¿verdad? Es más importante el trabajo que yo, ¿verdad? Sea como sea, así lo está sintiendo. Y te rescato ahí otra parte muy importante con esto.
que en todo ese diario, ¿verdad? En todo ese día, no dejemos de lado de verdad compartir con los hijos. Vean, 30 minutos de calidad dedicados a ellos, de verdad, lo sienten súper bien, digamos, emocionalmente. Entonces, sí, yo sé que ellos tienen que aprender a respetar ciertos espacios de nosotros porque son espacios laborales, pero si continuamos en esa dinámica ahí todo el día, ¿en qué momento nos estamos sentando ya de verdad con ellos? No a hacer tareas, porque no es hacer tareas, es a dedicarles esa parte emocional y esa parte afectiva, por lo menos unos 30 o 40 minutos, ¿verdad? Donde ellos realmente lo sientan. Rescatar la parte efectiva y las burbujas sociales, porque para esto están. Abrazarse, soltar un poco los chunches electrónicos y decir, venga, que le quiero dar un beso, que le quiero abrazar, que le quiero decir algo bueno, soltar tensiones por un rato, decir, tranquilo, le voy a poner atención, es muy importante. Y creo que también debemos hacer conciencia a nivel laboral. Me gustaría que toquemos eso brevemente. Ariana, ¿están las empresas trabajando este tema? ¿Realmente hay una conciencia sobre la importancia de enseñar a sus trabajadores a mantener equilibrios? Porque eso repercute en su rendimiento y en su salud familiar. ¿Está ahorita eso en Costa Rica o no lo es? Yo creo que se están haciendo algunos esfuerzos, ¿verdad? No se puede decir que es lo más destacado y que lo que es tendencia ahorita. O sea, hay esfuerzos de algunas empresas muy ejemplares y de organizaciones en general, pero al tomarnos la pandemia tan de sorpresa, ni siquiera el teletrabajo era una opción, ¿verdad? Para muchas empresas o muchas personas empleadoras también, el teletrabajo no era una opción, ni siquiera sabíamos cómo teletrabajar, ¿verdad? De hecho, no lo veíamos posible, ¿verdad? No, todo el mundo en teletrabajo, ¿no? Eso es como para una vez por semana o eso es para alguna gente, la que vive largo, ¿verdad? No era para todos. Entonces, apenas estamos aprendiendo a saber cómo nos ajustamos a las dinámicas laborales. Y yo creo que ya es un momento de repensar un poco cómo tenemos estabilidad, cómo la persona trabajadora puede tener estabilidad en sus otras áreas, porque el teletrabajo llegó a ingresar a nuestros hogares, o sea, fue que la empresa o el lugar donde trabajamos ingresó a nuestros hogares y pues cómo lo hacemos más respetuoso, más de calidad, más con armonía, más de salud mental. Y yo creo que aquí es donde ahora que decía Andreina, la salud mental siempre ha sido un tema importante y yo creo que hasta ahora ya le estamos dando la importancia que merece y pues ahora se están haciendo muchos esfuerzos también a nivel de Estado e institucionales, pero yo creo que apenas estamos aprendiendo y que hay que valorar esos esfuerzos y que ahora nos toca a muchas personas luchar por esto, ¿verdad? Porque esto no es algo que va a terminar en diciembre o que ya fue del 2020, ¿verdad? Ya ahora más bien aprendimos un montón de dinámicas y la persona también empleadora se dio cuenta de un montón de beneficios que tiene el teletrabajo y pues ahora llegó para quedarse y pues eso es parte de los aprendizajes y algo que tenemos que construir. Andreina, definitivamente que la psicología laboral plantea ahora retos, por así decirlo, a la gestión del talento humano. ¿Qué podríamos decirle a esos jefes que nos escuchan hoy, a esos gerentes de talento humano, sobre la importancia de tocar este aspecto, de analizarlo, darle vuelta? ¿Cómo podemos retar a estos tomadores de decisiones sobre la importancia de este equilibrio que has señalado también, Ariana? Ok, yo siento que el reto más grande como empresas y a nivel inclusive en la continuación del teletrabajo es brindar ese acompañamiento y esa guía que solos realmente para muchas personas es muy difícil. Y pues sí, creo que la mejor opción acá como psicólogo en una empresa, ¿verdad?, es proponer herramientas, inclusive talleres virtuales de cómo gestionar las emociones. Creo que vuelvo a insistir en esto porque es lo más importante y es que si no aprendemos a manejar las emociones adecuadamente, pues tampoco nos vamos a comunicar con los demás de la manera idónea. Y además el teletrabajo, no queremos ya llegar a tal punto de aislamiento donde ni siquiera sentimos apoyo de los jefes, porque en algunas empresas que tal vez no son, ¿verdad?, tan grandes ni que tienen tanto el recurso, pues sí se está abandonando un poco al empleado, ¿verdad?
Entonces, técnicamente sí, teletrabajo, pero técnicamente está completamente solo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lidio yo con todo eso? Antes, por ejemplo, teníamos, tal vez tenía yo a Ariana a la par, ¿verdad? Y tal vez yo tenía una duda con algo, yo podía levantarme, ir y consultar y mirar tal cosa, tal otra, pero ya al final nos volvemos en una burbujita literal, solitos, ¿verdad? Trabajando, y tal vez no tenemos tampoco esa guía del jefe, tal vez el jefe está en otra cosa y no se ha dedicado a hacer, por ejemplo, reuniones de equipo de trabajo, ¿verdad? O sea, tal vez se ha dejado muy individual y muy a la libre, y tal vez esas personas sí están ahorita, ¿verdad? Necesitando como una guía más específica, y también a nivel del gestor de recursos humanos y el psicólogo que está en esa empresa, promover este tipo de talleres para aprender a manejar adecuadamente nuestras emociones, ¿verdad? Que yo sé que aunque se hace reclutamientos y que ahora se habla mucho de las habilidades blandas, ¿verdad? Y que para eso se pasan las pruebas psicológicas para ver qué habilidades, no es solo el título de máster, ¿verdad? El que te vas a hacer sobresalir en un trabajo, sino también cómo te desarrollas y te desenvolves con los demás, hasta en estos mismos niveles virtuales, ¿verdad? Entonces creo que aquí el papel de psicólogo en las organizaciones es fundamental. Muy bien, una reflexión final, porque ya se nos agotó el tiempo, lamentablemente, pero Ariana, una reflexión final acerca de la importancia de la tolerancia, y Andreina, para ir terminando este programa que se me ha ido rapidísimo. Creo que habrá que darle una segunda parte. Ariana. Claro, yo creo que quisiera rescatar más bien una palabra, ¿verdad? Que sería como una palabra muy importante, que es equilibrio. Y yo creo que sí puede haber un equilibrio entre un montón de cosas por las que estamos pasando ahorita también, porque aunque no lo conversamos, por ejemplo, el tema de la pandemia en general, de la enfermedad, es frustrante, ¿verdad? Como también tengo que pensar en que me tengo que cuidar mi salud, pero también tengo que pensar en el trabajo, en mi familia, en mis hijos, en los estudios y todo lo demás, pero que si logramos gestionarlo de la mejor manera, desde tener más recursos emocionales, como rescata Andreina, como rescata Andreina, y teniendo más, una mejor planificación en el hogar, en el trabajo y en los diferentes espacios en el que estoy, puedo tener equilibrio en todas estas áreas y así siempre velar por mi salud mental, la nuestra y la de nuestra familia. Yo creo que también fundamental, y aunque cuesta en estos tiempos, pero sí lo resalto y lo recalco mucho, tratar de mantener el pensamiento positivo, porque son muchas situaciones a las que nunca estuvimos acostumbrados, pero entre más veamos todo el entorno y nos sobresaturemos de información y sigamos, digamos, como manejando, digamos, todas estas emociones en un colocho, digamos, y que no sabemos, y tras de todo tenemos pensamiento catastrófico, más bien nos vamos a sentir peor y vamos a llegar a un punto de verdad donde tal vez no hay vuelta atrás y necesitemos ya del todo la ayuda a nivel profesional. Ahorita lo que queremos más bien es, digamos, como evitar caer en esa fase y más bien buscar las estrategias preventivas para eso. Entonces, mantener el pensamiento positivo a pesar de todo. Muy bien, yo quiero agradecerles realmente a ustedes la participación que han tenido hoy, muy enriquecedora. Realmente hemos aprendido bastante. Entender que al encontrarnos más tiempo juntos, entonces más conflictos van a surgir en la casa porque pasamos más tiempo juntos. Eso va a generar emociones de diferentes tipos y esas emociones hay que gestionarlas. ¿Y cómo se gestionan? Entonces, como hemos conversado, con la planificación diaria, con la planificación de la semana, dando siempre como adultos especialmente un buen ejemplo para que los chiquitillos y chiquitillas vayan también entendiendo cuál es el mejor camino en estos tiempos que cambian y sobre todo, como dice Andreina, siendo muy positivos ante el panorama presente y ante el panorama futuro, porque la verdad, del montón de pensamientos, de miles de pensamientos que tenemos diariamente, nada ganamos con atiborrarnos de pensamientos negativos, sino más bien gestionar, como ya hemos hablado, recuperar paz, recuperar espacio y disfrutar como debe ser, dándole el valor a las cosas que valen, y especialmente son a los seres queridos que tenemos cerca. Ha sido un tiempo muy especial, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado hoy aquí en Mañanas en Libertad y quedan invitadísimas para que vengan otro día de estos. ¿Les parece bien? Claro que sí. Con mucho gusto y ampliamos más temas. Muchas gracias
Y a todos que tengan muy buenos días. Los dejamos en la programación de Radio Libertad 570M.